hagas o dejes de hacer, Él te ama. Él te ama con un amor que de verdad muchos aquí no alcanzamos a comprender, porque cuando leemos y la Biblia ahí dice que Él nos ama con amor eterno. Un amor, hermano, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras fallas, que a pesar de que hemos durante mucho tiempo querido hacer nuestra voluntad y hemos hecho a un lado la voluntad de Dios, Él te sigue amando. El amor de Él no cambia, y los que somos padres lo podemos entender mejor. Porque a pesar de que nuestros hijos tal vez puedan cometer errores, fallas, siguen siendo nuestros hijos y los seguimos amando. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y dice la Escritura, ¿verdad? Si nosotros estamos siendo padres injustos, si nuestro hijo tuviera hambre y tú quisiera un pez, no le vas a dar una serpiente, ¿verdad? Y si tuviera hambre, tú no le darías una piedra, le darías un pan. Y dice la Escritura, si aún nosotros siendo injustos, imagínese nuestro Padre Celestial, que Él es justo. Entonces aquí hay una historia, y yo creo que sin temor a equivocarme, seguramente es la parábola más conocida por la iglesia, que es la del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? ¿Cuántos? A ver, levante su manita. ¿Cuántos la conocen? Y si no, no pasa nada. Para eso estamos aquí. Amén. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 en adelante, y no pierda de vista ahí, aunque vayamos a otros libros, no pierda de vista ahí, porque ahí nos vamos a quedar un ratito. Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, repita conmigo, partió a un país lejano. Y allí dice, malgastó su hacienda viviendo, ¿cómo vivía? ¿Cómo vivía? Perdidamente. Siguiente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Cierre sus ojos ahí donde está. Te ruego, Padre, en esta hora, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí hemos malgastado nuestra vida, Señor? Los dones, los talentos, los recursos, todo lo que nos has dado, Señor. Pero hoy te doy gracias, Padre, porque nos has traído a este lugar para poder escuchar de ti una palabra que me pueda confrontar, que me pueda edificar y que me pueda consolar, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Mire, esta parábola, la verdad es que pueden salir tantos temas, tantísimos temas. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, hoy puedo estar aquí físicamente, pero mi corazón está en otro lugar. El hijo menor, aunque estaba con el padre y lo tenía todo y no le faltaba nada, su corazón estaba lejos, porque él añoraba irse a un país lejano y, como leímos aquí, para malgastar toda su herencia. Pero lo más hermoso viene después, porque estando en ese lugar, cuando pasa hambre y dice que empezó a haber necesidad,
Y si seguimos leyendo, vamos a ver que dice que volvió en sí. Y ahora su corazón, aunque él estaba lejos del Padre, ahora su corazón estaba en papá. Le voy a dar un ejemplo. Muchos de nosotros, tal vez por cuestiones personales, por cuestiones de salud, por cuestiones de trabajo, a veces eso nos puede impedir congregarnos. Pero si mi corazón está en Dios, hay una paz, aunque pueda haber una cierta tristeza porque quisiera congregarme, pero mi corazón estando en Dios es lo más importante. Porque físicamente yo podría estar aquí hoy, pero mi corazón y mi mente están en otro lugar. Pero hoy lo que realmente quiero hablar con ustedes es ver ese Padre amoroso, ese amor incondicional que tiene por nosotros. Y aquí vamos a ver solo 3 personajes que son los más importantes, que sin duda es el Padre, el Hijo menor y, repita conmigo, el hermano mayor. Y esta parábola tiene que ver mucho con arrepentimiento, con perdón y sobre todo con el amor incondicional que Dios tiene por nosotros. Y es ahí justo donde yo me quiero centrar hoy, en ese amor incondicional. Mire, ayer en el discipulado les dejaba una tarea a los hermanos. Veíamos, acuérdenme las citas por favor. A ver, creo que es Juan 15, 17. ¿Cuál era, hija? ¿Los tienen ahí, Eusebia? Las tareas que les dejé. Bueno, un favorzote, alcáncenme mi celular que está en la oficina, por favor. Y les hablaba esto. Ustedes recordarán cuando Jesús le dice a sus discípulos: ya no son mis siervos, ahora son mis amigos. Ya no son más mis siervos, ahora son mis amigos. Pero también Jesús se refirió a Judas Iscariote como amigo. Pero la aplicación de la palabra es completamente diferente. Cuando se refiere a Judas de amigo, solo se refiere a un compañero, alguien como que ahí está, pero en realidad no está. Pero cuando se refiere ahí se usa la palabra griega etairos, que es un acompañante nada más. Pero cuando se refiere a amigo, que ahora ya eres mi amigo, ya no eres mi siervo, ahora eres mi amigo, ahí se usa la palabra filos, la misma palabra amigo. Ahí se usa la palabra griega filos, que significa alguien entrañable, confiable. Nada que ver. Ahorita que vamos a ver de este amor, estoy hablándoles de un amor ágape, el amor que lo da todo, ese amor incondicional que lo da todo sin esperar, sin recibir nada a cambio. Lo que decía Pablo en 1 Corintios capítulo 13, donde habla de ese amor, las características del amor ágape, aquel que lo da todo, que no espera nada a cambio, que no se goza de la injusticia, y ahí vienen muchas características. Vemos hoy en este mundo donde hoy la gente y los jóvenes sobre todo, y aún los adultos, anhelan, repita conmigo, su independencia. Y eso es lo que nos enseñan hoy, que seas, ¿qué? Independiente. ¿Y será bueno o será malo? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Bueno, en cierto sentido, ¿verdad? Pero tenemos que ser siempre dependientes de Dios. Ya no podemos ser independientes. El ser independiente es que tú quieras hacer de tu vida lo que tú crees que está bien.
Hoy la sociedad está tan confundida, y aún le decía parte de la iglesia, porque hoy dice que a lo bueno le llamamos, y a lo malo, y así está hoy el mundo tan confundido. Esta parábola, dígale que tiene a un lado, nos va a desafiar hoy sobre nuestras propias vidas. Quiero preguntarte lo siguiente: ¿cuántas veces has buscado hacer tu propia voluntad? Y yo le quiero preguntar algo, y con mucho respeto se lo digo: ¿y no se ha cansado? ¿No se ha cansado? Le voy a decir una cosa: si no se ha cansado, sígale. Yo ya sé cómo va a terminar, pero usted sígale. Mire, es como cuando alguien se está ahogando, ya sea en la alberca o en el mar. Pero vamos a poner el ejemplo en la alberca. Si alguien está ahogando en la alberca, yo voy a dejar a que se canse un poquito. Porque si yo me arrojo a rescatarlo, puede que hasta me quiera ahogar a mí también. Por es tanto la desesperación, que saber que se está hundiendo y que puede perder la vida, que puede llevar al que lo está rescatando a hundirlo también. Entonces, de repente, cuando ya se cansa, llegas, lo tomas y lo puedes sacar. El hijo pródigo, como vimos esta pequeña porción que leímos, tuvo que entrar en una gran necesidad. Repita conmigo: tocar fondo. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabe por qué yo llegué a Dios? Porque tuve que tocar fondo. Tuve que perderlo todo. Y cuando le digo todo, es todo: familia, casa, coches, todo. Y cuando uno toca fondo, no te toca más que mirar hacia arriba, hacia el cielo, y darte cuenta que ya no podemos seguir haciendo nuestra voluntad. Dios es muy respetuoso y te ha dado un libre albedrío, y tú puedes hacer y eres libre de hacer lo que quieras. ¿Se escuchó? Lo que quieras. Y Dios va a respetar tus decisiones, pero eso no significa que Él esté de acuerdo. Si está aquí, es que se queda muy serio, hermano. Así es tu hermano, de serio. Así son de serios todos. O como diría mi abuelita, me voy a bajar para decir eso: que lo compre quien no lo conoce. ¿No? Mire, yo mucho tiempo hice lo que quise, y aunque en apariencia todo iba bien, lejos de Dios, hoy entiendo que no puedo hacer nada. Que lejos de Dios me doy cuenta que aunque yo pueda lograr ciertas cosas, sigue habiendo un hueco y un vacío aquí. Y eso no lo va a llenar. En el caso de los varones no lo llena una mujer. En el caso de las mujeres no lo llena un varón. No lo va a llenar ni siquiera el que tengas un buen trabajo, el que tengas recursos financieros, materiales. Este espacio solo lo puede llenar Dios. ¿Y por qué será que señalo aquí? Porque aquí es donde está el corazón, no el órgano interno, no el órgano del ser humano, sino el corazón del hombre espiritual, donde se concentra la emoción, los sentimientos y la voluntad. Ahí. Y yo le digo esto porque yo lo viví y tuve que vivirlo. ¿Cuántas veces, hermano, hemos desperdiciado
los dones, los talentos y todos los recursos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabían que Michael Jackson nació en cuna cristiana? Y que su padre era pastor o es pastor. ¿Y en qué desperdició sus talentos y sus... Ya lo sabemos, ahí sí sabemos, ¿verdad? Y puedo darle muchos más ejemplos. Aquí el hijo pródigo es una clara enseñanza. Ahí nos está hablando a nosotros. Dios nos ha dado una vida, Dios nos ha dado talentos, dones y en muchos casos muchos recursos. ¿Y qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado? Porque pareciera, hermano, que no hemos comprendido que un día, dígale que tiene un lado, un día todos entregaremos cuentas. Y ahí puede usted checar la parábola de las minas, la parábola de los talentos. Y solo para recapitular un poquito en contexto, dice la parábola de los talentos que vino uno y le dio, repita conmigo, 5 talentos. Y a otro le dieron, y a otro le dieron. Y cuando vino el amo y empezó a pedir cuentas, al que se le entregaron 5 entregó 10. Y le dijo: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Al que se le entregaron 2, ¿cuántos se entregó? Y le dijo lo mismo. Y al que entregó 1, lo escondió. ¿Se escuchó? Diga que escuchaste que lo escondió. Ahora yo quiero preguntarle: ¿a quién cree usted que Dios le tenía más confianza? ¿Al que se le entregaron 5, 2 o 1? ¿A quién? Ok, al que tenía más. ¿Y si le dijera que no? Al que tenía 1. Que Dios nos conoce también, que sabía que si ese al que se le había dado 1 lo hubiera desarrollado, tal vez hubiera entregado mucho más que al que se le entregaron 5. Pero muchos de nosotros nos detenemos por miedo, por el qué dirán. Y yo le decía a mi hija, porque ahorita está pasando una situación ahí en su escuela, y yo le digo: mira, hija, a donde vayas vas a encontrarte gente que va a hablar mal de ti o bien de ti, y de ambas te tienes que cuidar. Tú no eres lo que dicen que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y dice la Biblia que tú eres una princesa, que eres un real sacerdocio. No eres cualquiera, no eres igual a las demás. Y por lo tanto te tienes que comportar diferente aunque hablen mal de ti. Yo hoy mandaba en el devocional de la página: no debes de tratar a la gente por la maldad que ellos hicieron. Tienes que tratarlos por la bondad que hay en tu corazón. Si no, ¿dónde estaríamos hoy? Si alguien falla en la iglesia, sea un líder, sea quien sea, aquí estamos para ayudarlos a restaurarse, no para juzgarlos, no para señalarlos. Yo no soy juez de nadie, yo solo soy un pastor, y mi trabajo es apacentar, curar a las ovejas y mantenerlas seguras dentro del redil. Ese es mi trabajo como pastor. Y cuando venga el lobo, el primero que sale a defender a las ovejas es el pastor. Ese es mi trabajo. No solo es apacentar y dar de comer, no, mi trabajo también es cuidarlas, sanarlas, restaurarlas cuando sea necesario. Y a veces a algunos sí hay que romperles las patas porque a veces no comprenden.
Y en lo natural también ocurre. Porque hay unas ovejas que parecen cabras. ¿Se ha visto la diferencia entre las cabras y las ovejas? En lo natural, una ovejita le gusta estar pegadita, otra ya van todas juntitas, ¿cierto? Y las cabras, ¿cómo son? Solitarias, andan brincando por todo. Y me impacta porque luego están en las peñas y así. Y yo digo, ¿qué necesidad de arriesgar su vida? ¿Qué necesidad? A ver, voltea a ver discretamente al que tenga a un lado. Así discretamente. ¿Le ve cara de oveja? Y sabes, lo más hermoso es ver que ese amor incondicional del Padre es que siempre está con los brazos abiertos, esperándonos. Hay una razón por la cual Cristo murió con sus brazos extendidos. Porque antes los crucificaban así también. Pero a Él no, fue así. Porque siempre nos espera con los brazos abiertos. Y hay una razón por la cual los clavos tuvieron que pasar. No fueron en sus manos, fue en esta parte. Si hubiera sido en sus manos, se desgarra, no aguanta el peso. Entonces el primer punto que quiero hablar con ustedes es el arrepentimiento del Hijo. Y aquí se usa la palabra del griego metanoia, arrepentimiento. La metanoia es un cambio de sentido, un cambio en la manera en que estás caminando. Por eso Pablo decía, el que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más. Habla de un arrepentimiento, y un claro ejemplo está en Pablo. En Pedro también pudimos ver un arrepentimiento. Cuando el Señor lo confronta y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Inclinó el rostro y lloró. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿me agapeas? O sea, ¿me amas como yo te amo a ti, como di mi vida por ti? ¿Eres capaz de amarme así? Y Pedro le decía, sí, te fileo. No es lo mismo el amor filos que el amor ágape. No es lo mismo. Pero Pedro mostró ese amor ágape porque también él murió crucificado. Pero él no permitió que lo crucificaran al igual que Jesús. Crucifíquenme, pero de cabeza. Yo no puedo morir igual que mi Señor. ¿Se está comprendiendo? Ese amor tan incondicional que Dios tiene por nosotros, hermano, es tan enorme que a pesar de desperdiciar nuestra vida, y tal vez puede ser toda, en su inmensa misericordia, en el último momento Él nos puede rescatar. Así de grande es su amor. Porque ahora que tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él no te está mirando a ti, Él está mirando a Jesús que está en ti. Porque era el único que podía pagar ese precio. Entonces vemos aquí una ilustración hermosa de la gracia y del perdón de Dios. Porque el hijo menor, después de despreciar su herencia en su vida, en una vida de libertinaje, de como hoy el mundo vive, hermano. O sea, hoy puedo ver y creo que usted también, y si no lo vemos, entonces sí me preocuparía. Para nadie es un secreto hoy cómo están. Nuestros jóvenes están en un riesgo tremendo.
Hoy hasta las mismas autoridades promueven ciertas cosas. Por ejemplo, usted sabía que si ahorita un joven, un adolescente va al sector salud, y cuando hablo de adolescente, 14, 15 años o tal vez menos, puede llegar al sector salud y decirle a los médicos o enfermeros ahí: yo vengo para que me dé una pastillita del siguiente día, o vengo para que me pongan un dispositivo, o vengo, y sabe que lo tienen que hacer, y sabe que ya ni siquiera tienen que ir acompañados de sus padres, y si se niegan, se meten en un problema legal. Aquí en el Estado de México hay un programa que se llama Servicios Amigables, y eso es lo que promueven. Y no es mejor enseñar a los chicos: guárdate, espera tu tiempo. No solo, ¿por qué cree que Dios prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio? A veces, vea cómo el enemigo confunde todo, o quiere traer confusión. Es que, no, es que en la iglesia te prohíben todo, son bien religiosos. No te confundas. Los mandamientos de Dios, Él nos los dejó para protegernos. Es un cerco que Dios nos da, pero al final cada quien decide. Si tú te sales de ese cerco, ahí está la hija de Jacob llamada Dina. Cuando él se salió de la cobertura, fue abusada sexualmente. Cuando nosotros nos rebasamos los límites que Dios establece, estamos en riesgo. Y tenemos que hablar, porque si en la iglesia no se habla de sexo, entonces ¿dónde se va a hablar? ¿O de qué forma se está aprendiendo? Tenemos que romper con esos tabús, y sobre todo en la iglesia se tienen que hablar de estos temas, y con los jóvenes aún más. Pero ¿cuántos de nosotros hemos desperdiciado nuestra herencia? ¿Qué leímos en el versículo 13 y 14? No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y ahí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y dice ahí que estaba a punto de comer del alimento de los cerdos, cuando dice que volvió en sí, porque recordó que en la casa de su padre había muchos siervos. Vea lo que hace el pecado cuando nos alejamos de Dios. Nos hace sentirnos indignos, porque Él dijo: ya no soy digno de ser llamado su hijo. Con que me haga uno de sus jornaleros, ya con eso. Pero sabes, dígale que tiene a un lado: no importa tus errores, sigue siendo hijo, y Él te ama incondicionalmente. Y eso, hermano, nos tiene que hacer reflexionar hoy, y hacer que regresemos como lo hizo el hijo pródigo. Porque Él decidió, repita conmigo, Él decidió regresar. Cuando ya se dio cuenta, cuando había tocado fondo, Él decidió regresar. Ponme el verso 17, por favor. Dice que entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Pero me quiero detener ahí, volviendo en sí. ¿Por qué dice volviendo en sí? Porque ni siquiera había pensado bien lo que había hecho. Ya se había perdido hasta su mente. Su corazón estaba completamente perdido. Pero en un momento de lucidez recordó
que en la casa de su padre nada le faltaba. ¿Sabe? No es necesario muchas veces tocar fondo, pero algunos de nosotros tuvimos que llegar a ese punto, porque Dios nos conoce. Él te formó, Él te diseñó, Él sabe qué tornillito apretar o ajustar para que revolvamos a Él. Si estamos aquí, pero sobre todo Él te sigue amando, y pase lo que pase, Él te ama. Así el mundo te dé la espalda, Él te ama. Y eso es lo que más te debe de interesar e importar hoy, saber que Él te ama y que nadie, escucha, nadie te va a amar como Él. Yo se lo he dicho a mi hija: mira mi hija, yo te amo, pero mi Dios te ama más, mucho más de lo que yo te pueda amar. Yo como padre te puedo fallar, pero Él nunca te va a fallar. Yo te mentiría al decir siempre voy a estar contigo. Eso no es verdad, porque no somos eternos. Pero mi Padre es eterno, y Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Y Él es fiel y verdadero. ¿Cuántos le pueden dar palmas a Él? Verso 18, ¿qué dice, hija? Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Habla de reconocimiento. Para que haya arrepentimiento tiene que haber reconocimiento de lo que hemos hecho mal. Hoy tenemos que reconocer lo que hemos hecho mal. Hoy tenemos que ser sinceros con Dios. Mire, hermano, ¿qué le puedes ocultar a Él? ¿Qué puedes ocultarle a Él? Si sabe hasta lo que estás pensando ahorita, sabe lo que vas a hacer al rato, sabe lo que vas a hacer mañana y pasado mañana, y sabe qué vas a hacer hasta el último día de tu vida. Él ya lo sabe todo. Solamente, a ver, ayer hablábamos algo aquí cuando estábamos comiendo. ¿Cuántas veces hemos querido ocultar cosas? Y si usted me dice que no, hermano, perdóneme. Entonces pase aquí y díganos a todos cómo le hace. Porque todos aquí hemos querido ocultar cosas. Y muchas de esas pueden ser vergonzosas. Pero mire, pero ¿qué pasa cuando eso que usted ha querido ocultar, de repente llega el momento en que usted lo tiene que soltar y que lo tiene que decir? ¿Cómo se siente después de eso? Como si se quitara una gran losa de encima, ¿cierto? Y apenas tuvimos un caso muy terrible cerca de casa. Como saben, mi esposa es enfermera y le pidieron el apoyo para curar a una personita, una vecina, que nos dice que su papá, una persona ya de la tercera edad, que se cayó y que se había descalabrado. Y bueno, ya fue mi esposa a ver, le asistió un poco ahí, pero le digo una cosa: no se cayó, porque el golpe lo tenía aquí. ¿Cómo se cayó? Pues solamente de cabeza, ¿no? No, le golpearon, con algo le golpearon la cabeza. Y no hace mucho nos enteramos que el señor falleció. Obviamente empezó una investigación y pueden engañar a la autoridad, pero su conciencia
Por eso, si hablamos la verdad te va a hacer libre. Si conoces la verdad te va a hacer libre. A veces el confesar lo que has estado guardando por muchos años, el soltarlo, aunque el mundo te dé la espalda pero tú ya fuiste libre. ¿Cierto? Ok. El hijo tuvo que confesar y darse cuenta que había pecado ante el cielo y ante su padre. Porque el pedir una herencia, hermano, es como si ahorita mi hija me pidiera la herencia. Pues es una falta de respeto para mí, porque sigo en vida. Pero vemos el amor del padre, que no solo no se molestó en que se la pidieran, sino que se la otorgó, se la dio. Entonces le decía en la introducción, a veces es necesario tocar fondo. No siempre, pero a veces sí es necesario. Repita conmigo: la confesión del Hijo. La confesión del Hijo. Porque cuando el hijo pródigo regresa a casa, no solo reconoce su error, sino que también confiesa su pecado ante su padre. Verso 21, por favor. O sea, vea qué hermoso, no solo reconoció su error, sino que ahora va delante del padre y le dice: perdóname. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Vea lo que hace el que nos alejemos, que nos apartemos, o que estemos viviendo una vida desenfrenada. No estamos en la sala, hija, perdóname, estás en la iglesia. Una vida desenfrenada. Pero este hombre, este joven reconoció su error, pero lo más importante es que le pidió perdón al padre. Nosotros somos ese hijo. Y hoy tenemos que ir al padre a decirle: Padre, perdóname porque he fallado, me he equivocado. En su momento yo tomé mis maletas y dije: ya no quiero estar más. Los hombres podemos cometer errores, aun como pastores, como ministros, como líder. Pero Dios no es responsable de nuestros errores. Él te sigue amando. Y le digo una cosa hoy. Dice el padre, me decía en la noche: diles, bienvenidos a casa. ¿Sí escucharon? Bienvenidos a casa. No sé qué pasó, no sé en qué momento ocurrió. Lo que sí sé es que Dios me dijo hoy en la noche o ayer en la noche: diles a mis hijas, a mis hijos, que los amo y que bienvenidos a casa. Amén. ¿Qué dice el versículo 21? Padre, he pecado contra él, contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno. Eso es terrible, hermano, que aún te sientas digno. El que ya no te sientas digno. ¿Usted cree que mi hija a mí me pide permiso para tomar algo del refrigerador? ¿O me pide permiso para tomar fruta? Como hijo de casa, ¿qué hacemos? Llegas, entras, tienes hambre, abres el refri, tomas lo que necesitas, hay fruta, tomas. Es tu casa, ¿no? Eres hijo y tienes la confianza de ser hijo y puedes tomar lo que necesitas porque es tu casa. Eres hijo de Dios. Sí, lo importante aquí es reconocer mis faltas hoy,
Pero esforzarme, el arrepentimiento te lleva a no volverlo a hacer, a seguir adelante. Dice la Escritura: 7 veces caerá el justo, pero 7 veces las manos del Señor te levantará y te dirá: sigue. Aquí es, hermano, de levantarse, sacudirse, tomar otra vez el arado y seguir adelante. Tal vez en el camino puede haber otro tropiezo. Yo me levanto, me sacudo y sigo adelante. No importa lo que digan a mi derecha, a mi izquierda, adelante, atrás, yo sigo adelante. Decía Pablo: yo prosigo a la meta. Y yo no dejo de mirar a Cristo, porque Él es mi meta. Mi meta es llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Siempre va a haber gente que hable mal de ti. ¿Usted cree que no habla mal de mí? ¿Aquí o las compañeras allá? Pues ya. ¿Tú crees que no lo sé? ¿Tú crees que en mi trabajo no? Por supuesto que sí. Uy, ¿y eso que es pastor? Uy, ¿y eso que conoce de la Biblia? Uy, sí. Entonces tú, por ser lo que eres, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y yo no tengo derecho a equivocarme, porque a veces creen que el ser cristiano es ser perfecto. No, hermano. El hecho de ser cristiano, eres un seguidor de Cristo, y somos seres imperfectos, y que estamos en busca y en un proceso de perfección es diferente. Pero a veces nos señalan porque no pensamos igual que ellos, porque ellos quisieran que tú y yo nos comportáramos igual que ellos, y eso, por lo menos en mi caso, no va a pasar. Por lo menos esa parte ya superé desde hace muchos años. Yo sé quién soy, sé la identidad que Dios me ha dado, y no solo por ser pastor, solo por ser un hijo de Dios, porque antes de ser pastor soy hijo de Dios, igual que tú. Al igual que tú me entristezco, al igual que tú puedo entrar en depresión, al igual que tú me desanimo, al igual que tú, todo igual. Igual. A veces también me han dado ganas de botarlo todo. A veces también me han dado ganas de decir: ¿sabes qué? La iglesia se cierra. Ya basta. ¿Qué necesidad tengo yo de estar viviendo esto? Pero más lo digo, y en la noche el Espíritu Santo ahí está. Y yo: perdóname, Señor. Perdóname. Y ayúdame. Cuando admitimos abiertamente que hemos pecado contra Dios y contra alguien, una confesión sincera es crucial para el arrepentimiento. Pero ¿cuánta gente sigue guardando odio y rencor en su corazón? Y por años. No, es que yo ya lo perdoné. Pero nada más escuchas su nombre o escuchas su voz y sientes que el estómago se te hace nudo. ¿Sabes? Tienes que aprender a amar, porque el amar, como Dios nos ama, te lleva a perdonar. Y si no, perdóname, te estás poniendo en una posición peligrosa, porque te estarías sintiendo más que Dios. ¿O no? ¿Qué dice Proverbios 28:13? Pero no pierda de vista lo que estamos estudiando en Lucas, por favor. Proverbios 28:3. ¿3 dije? 13, hija. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona, aquí habla de arrepentimiento, hallará misericordia. Solo el que lo confiesa y se aparta, porque a veces lo confiesas pero sigues en lo mismo, no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Si está aquí, ¿qué le pasó a Judas? ¿Por qué se ahorcó? ¿Por qué?
por remordimiento, porque no soportaba la idea de haber traicionado a Jesús. Y habla de eso porque llegó con los fariseos y les dijo: aquí están sus 30 monedas, y se las aventó y le dijo: es que haz lo que quieras. Pero si él se hubiera arrepentido, le aseguro que Dios lo hubiera perdonado, y la vida de Judas hubiera sido otra completamente diferente. En cambio, Pedro también le falló a Jesús, porque lo negó. Por eso Jesús lo confrontó 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Cómo le voy a decir a un hombre que lo amo? ¿Me amas? A Jesús sí. No, mira, fíjate, Felipe, ¿me amas? Te fileo. Sí. Es que tenemos que quitarnos eso. No tiene nada malo que yo le diga a un hermano: te amo en Cristo, como bien lo dijo Felipe, te amo en Cristo. Porque a veces sí incomoda, ¿verdad, hijo? Así como, y luego me ve a los ojos y me empieza a hacer ojitos, y es ese amor. Hermano, es que de verdad no encuentro palabras para describirte el amor de Dios. No las encuentro, porque tal vez tengo miedo a decir una palabra que se va a quedar tan lejos de lo que es el verdadero amor de Dios, porque no lo alcanzamos a dimensionar. Pero en cambio en Pedro sí hubo un arrepentimiento. Por eso a la tercera vez que Jesús le dice: ¿me amas, Pedro? Lloró amargamente, y Jesús le dijo: ahora ve y apacienta mi rebaño. Ahí vemos en Pedro un arrepentimiento, una confesión y un abandonar lo que había hecho. Entonces eso trajo, repita conmigo, una transformación. ¿Cuántos necesitamos ser transformados? ¿Sabe? Todos necesitamos ser transformados, y que ese proceso siga. Porque no solo es de que, oye, estás aquí, gloria a Dios porque estás hoy aquí, pero sabes, el miércoles tenemos que venir por otra gloria, el domingo venir por otra gloria, y cada vez empezar a añadir algo más a nuestra vida para lograr ser transformados y parecernos cada día un poco más a Jesús. Ese es el desafío, ese es el verdadero reto, hermano. No ser religioso, y perdóneme, tampoco ser santurrón. Es ser santos, que nos apartemos para Dios. Que nos apartemos para el Señor. Que guardes tu vida, tu corazón para Él, y ahora más en estos tiempos. Por eso el Señor te recuerda: por sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de Él mana la vida. Hoy más que nunca tenemos que guardar nuestro corazón. Si sé que esto me está alejando de Dios, de mi familia, porque ahí hay familias completas que se pueden sentar en una mesa a comer, y cada uno con su dispositivo, y ya ni hablan. Ay, está salado, ¿verdad? Ja, ja, ja. Cuando lo bonito es, y tal vez los que ya somos de más años para acá sabrán de lo que hablo, que te sentabas a la mesa y a veces hasta la tele te prohibían prender, porque era el tiempo de convivir como familia.
Y a ver cómo te fue en la escuela y a ti cómo te fue en el trabajo. Y se desarrollaba ahí una plática. O ya no. Pero mira, cuando tú te arrepientes, cuando confiesas y te apartas, empieza una transformación. Porque después de que el hijo pródigo se arrepiente y lo confiesa, empezó una transformación de él. Ya no era ese joven imprudente que abandonó a su familia por una vida de libertinaje. Ya no era ese mismo joven. Se había convertido en alguien que había reconocido sus errores y ahora estaba buscando el perdón. Hoy necesitamos regresar al Padre. Hoy la iglesia necesita regresar a esos principios que hacía de la iglesia una iglesia poderosa, esa iglesia primitiva. ¿Por qué era tan poderosa la iglesia primitiva? Hermanos, si no tenían Biblias. Hoy usted puede ir a una librería cristiana y conseguir. Hermano, yo aquí en este dispositivo tengo como unas 30 Biblias de diferentes, más libros, más diccionarios, más concordancia, más infinidad de herramientas. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubieran hecho esos tremendos hombres de Dios con tanta información? ¿Usted se imagina? Sin duda hubieran conquistado el mundo y lo hubieran ganado completo para Cristo. No tenían Biblias. Hoy muchos nada más las desempolvamos el domingo. ¿Y los demás días qué? O me va a salir muy bíblico. Es que la palabra está inscrita en mi corazón, pastor. Sí, está bien. Qué bueno que la guardes ahí, pero también necesitas estudiarla. Necesitas escudriñarla. Si estamos aquí, necesitamos ser transformados. Esta transformación es un testimonio del poder que trae el arrepentimiento. Vemos la vida de Pablo. Pablo, ¿quién era? Se lo enseñaba ayer a la iglesia. Cuando estaban apedreando al primer mártir de la iglesia llamado Esteban, Saulo, siendo un joven, estaba ahí presente. Saulo de Tarso, un joven que después él enseñó sus credenciales. Decía, yo soy, decía Pablo, soy fariseo de fariseos y fui instruido por Gamaliel, y aquí están mis credenciales. Miren, era alguien completamente conocedor de la ley y celoso de la ley, pero se convirtió en el perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero usted conoce la historia. Yendo hacia Damasco, ¿qué pasó? Se le presenta a Jesús. Se le presenta y dice, ¿a quién persigues? Tuvo un encuentro personal con Jesús. Y algo que seguramente ha pasado desapercibido para muchos, porque una vez que va con Ananías y ora por él para que se le quitaran las escamas de sus ojos, si usted lee con cuidado, creo que viene en Gálatas, me parece, pero no me acuerdo de la cita, hija. Pero a ver si me ayudas, Ana, ahorita, hija. Dice que no bajó con ninguno de los apóstoles. Escucha lo que estoy diciendo. No bajó con nadie que había caminado con Jesús, sino que fue al desierto de Arabia. Y aclara que dice que fue por 2 años. Y yo le quiero preguntar, ¿quién le enseñó del evangelio a Pablo? Porque cuando él baja de ahí, empezó a hablar de un Cristo crucificado.
empezó a hablar de la salvación a través de Cristo. ¿Ya lo encontraste, hija? Bueno, ahorita en lo que lo buscan, nota lo ponemos. Entonces vemos la vida de un hombre, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Cuando se arrepiente de lo que él había hecho, es conocido por la iglesia como el arquitecto de la iglesia, el que más epístolas escribió del Nuevo Testamento. Alguien que después de que hablaba de un Cristo crucificado, empezó a hablar de un Cristo glorificado. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la metamorfosis que Dios quiere que tú y yo tengamos en este tiempo. Una metamorfosis completa, total. Y el mejor ejemplo en lo natural lo podemos ver con la mariposa. Antes de ser una mariposa, ¿qué es? Vamos, yo sé que lo sabe, ¿qué es? Una oruga. ¿Y sabe que las orugas son ciegas? Y se arrastran. Y para poder recorrer ciertas distancias les lleva mucho tiempo. Son ciegas, solo se dejan llevar por los, no sé cómo le llaman ahí, sus sensores que tienen sus patitas ahí. Pero son ciegas, aunque se le ven los ojotes, son ciegas. Y después de un tiempo llega el proceso donde entran en un capullo. Y esa oruga ahí empieza a morir, a ser oruga. Y sabemos que sale de ahí, ¿verdad? Y hay una comparación tremenda entre una oruga y una mariposa, ¿cierto? Porque ahora la mariposa ya no es ciega, tiene muchos ojos y focaliza. Y aparte el recorrer distancias, ya no se anda arrastrando, sino ahora vuela, y las distancias para él son más cortas. Y no solo eso, sino ahora también trabaja, porque a través de sus patitas lleva el polen a otras y empieza ahí a ayudar para el crecimiento de otras plantas. O sea, vean la gran diferencia. Yo aquí alguna vez compartí, ¿verdad? Que hay hermanos orugas que nada más comen. Porque una oruga, usted ve un árbol, ¿cómo los deja? ¿Cómo los deja? Se acaban los árboles y no produce nada, solo destruye. Pero después la mariposa produce. Y si checáramos el ADN de la oruga y de la mariposa, ¿qué cree? Es exactamente el mismo. Pero hubo una metamorfosis, un cambio radical. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que en nosotros haya un cambio radical, que haya una verdadera transformación, que haya una verdadera metamorfosis. Y solo va a ocurrir en la medida que haya un arrepentimiento en nuestro corazón, y que haya un cambio de sentido, que dejemos de caminar como venimos caminando. Amén. Y encontramos el amor incondicional del Padre. El Padre, sin duda, en esta parábola representa a Dios y ese amor incondicional que tiene por nosotros. Él no te condiciona para amarte. Él te ama simplemente porque esa es la naturaleza de Dios. Él te ama porque eres su máxima creación, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. En otras palabras, hermano, usted se debería sentir de verdad orgulloso de que usted no es cualquiera. Usted es un príncipe, una princesa de Dios. Fuiste hecho a imagen. Mire, toda la creación, nadie en la creación se parece a nosotros. Nadie. Digamos que cuando Dios ya lo creó todo, dijo: me falta lo más importante.
al hombre. Y no solo eso, le voy a dar dones, lo voy a bendecir. Son mi mayor tesoro. Por eso el enemigo busca a toda costa que tú y yo nos alejemos y nos apartemos de Dios. Porque cada vez que nosotros nos alejamos, nos apartamos de Dios, le duele en el corazón al Padre. Es como lo natural cuando un hijo se va. Pero una cosa es saber que se va bien de casa, pero ¿cuántas veces se van? Y a veces ni avisan. Si está aquí. ¿Cómo cree que está el corazón de mamá o de papá? ¿Ya? ¿Cómo cree que está el corazón de mamá y de papá? ¿Se dolerá? Ok. Bueno, no solamente para que quede claro lo que le decía de Pablo, de esa transformación. ¿Ya está? Ananías fue y entró a la casa, y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. ¿Qué más? Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. No, aquí no. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en la sinagoga, diciendo: Él es el Hijo de Dios. No, ellos no buscaron ese que te dije de Arabia, hija. Esto que lo busquen. Así. Entonces, este amor incondicional del Padre, cuando el hijo pródigo regresa a casa, el Padre no solo lo perdona, sino que también lo recibe con alegría y celebra su regreso. ¿Me puedes poner Lucas 15, 22 al 24, por favor? Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, ¿traer qué? ¿Traer qué? La mejor ropa, y vestirlo, poner un anillo sobre su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso pasa cuando regresamos a casa. Dios te cambia las vestiduras. ¿Usted se puede imaginar a qué olía el hijo pródigo? Estaba apacentando cerdos. ¿Ha pasado usted por algún lugar donde hay cerdos? ¿O cuando pasan los camiones que los transportan? Pero ¿qué tal las carnitas? Pero ¿verdad que no es muy agradable el olor? ¿Verdad que no? ¿A qué olería el hijo? Y su ropa malgastada, sucia, maloliente. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que el padre, al verlo, dice que lo abrazó y le dio un beso en el cuello. Fíjese, el hijo todavía no le decía nada, y el padre ya lo había abrazado, y ese beso en el cuello representa el perdón. ¿Sabes que Dios, antes de que tú le pidas perdón, Él ya te perdonó? Porque Él ya vio tu corazón. Te equivocaste, no pasa nada. Solo no vuelvas a hacerlo. Como esa mujer que fue encontrada en acto de adulterio, que ahí también es otro gran tema. Pero una vez que Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusan? Levántate y no peques más. Solo es eso. Antes de que tú y yo nos acerquemos al Padre, Él ya te había perdonado. Entonces vemos este amor incondicional. Es el reflejo del amor que Dios tiene por nosotros. Es ese amor. Y cómo el Padre nos acepta. Cuando el hijo pródigo regresa a casa,
El padre lo recibe con esos brazos abiertos, como le decía. Verso 20, regrésate un versículo, por favor. Ok, ahorita me lo pones, hija. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y ¿qué dice? Sintió compasión por él, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Es ese amor tan grande que el Padre siente por nosotros. Amén. Ahora, solo para aclarar, ahora sí pone el versículo, hija. Ya lo perdiste. Pero Gálatas, ¿qué? ¿Cuál? ¿1? Gracias, hija. Once. Mm. 17. Ok. Regrésate al 16 tantito, hija, por favor. Ahí. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida, ¿qué? Con carne y sangre. Siguiente. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. ¿A dónde subió? Arabia. Amén. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, el padre lo recibe con esos brazos abiertos. Dígale que tiene a un lado, no importa lo que hayas hecho, el padre está dispuesto a perdonarte y a aceptarte. Así como somos, Dios te acepta. Así, tal cual. Él no se equivocó en los dones y en lo que Él te dio. Él no se equivocó. Él no se equivoca. Él sabe lo que depositó en ti. E incluso en la familia que estás, Él no se equivocó. En este tiempo, en esta generación, no se equivocó. Porque Él sabe el potencial que ha puesto en ti, Sebas. Y mucha gente se va a sorprender, pero tienes que empezarte a sujetar y a someter a Dios. Esta aceptación también es incondicional y es un reflejo de ese amor y de la gracia que Dios tiene por nosotros. Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. ¿Sabes? Dios te ha traído con misericordia. Mire, yo hace muchos años, yo aprendí a andar en motocicleta desde que tenía 10 años. Y en el trabajo donde yo estaba, traje más de 20 años motocicleta. Y en una de esas recuerdo que tuve un accidente, donde yo creo que salí disparado, proyectado, yo creo que desde aquí donde estoy ahorita hasta la puerta. Y en el vuelo, con mi hombro izquierdo, desprendí un señalamiento de los que están ahí pegados con concreto. Y yo solo recuerdo un dolor muy intenso en el hombro y mi pierna derecha. ¿Cómo pasó? No lo sé. A lo mejor Arturo se acuerda porque trabajamos en ese tiempo juntos. Y me llevaron de urgencias a un hospital. Yo la verdad no me quería ni ver. Dije, ya quedé. Y cuando me sacan la radiografía completa, más bien era una tomografía completa de pies a cabeza,
ni una sola fractura. Solo un esguince en cervicales y golpes en el hombro y en la pierna. Evidentemente traía todo el equipo de protección, casco, todo lo que un motociclista debería de usar. Y ahí entendí este versículo. Yo no lo conocía, pero ahí entendí este versículo. Con misericordia te ha traído. Sabes, con misericordia Dios te ha traído. Aprovecha, aprovecha. El perdón del Padre no solo nos lleva a que nos acepte como hijos, sino que nos perdona, repita conmigo, completamente. Escucha, Él no solo te perdona por completo, sino se olvida de todo lo que hicimos mal. ¿Tú te olvidas de todo lo que te han hecho mal? Entonces, ¿sabes qué? No has perdonado. Y sería bueno que reflexionaras, porque el bien es para ti y para cualquiera de nosotros. Yo cuando entendí esto, hoy día ya no permito que una falta de perdón o un resentimiento, nada contamine mi corazón ni mi relación con Dios. Nada. Porque mira lo que dice Isaías 43:25, que quede grabado en tu corazón. Porque la misma palabra nos confronta con nuestra verdad. Pero es hermoso cuando eso pasa, porque Dios no exhibe a nadie. Dios nos confronta, no te exhibe. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Cuando tú los confiesas, te apartas, Dios no solo te perdona ni las borra, sino que se olvida. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. No importa lo que nos hayan hecho. Cuando tú perdonas de corazón, ya no te vas a acordar. Y si por algún momento lo recordaras, ya no te tiene que doler. Porque si te sigue doliendo, es porque falta sanidad ahí. Pero Dios lo va a hacer, hija. Pero hoy tenemos que dar ese primer paso de lo que hizo el hijo pródigo: reconocer mi error, reconocer que he fallado y pedirle perdón a Dios y a quien tenga yo que perdonar aquí. ¿Sí está aquí todavía? Es que se quedan serios y eso me preocupa de repente. Dígale que tiene a un lado: Cristo te ama. Sonríe. Y vamos a romper un poquito. Voltea a ver al que tiene a un lado y dígale, así dígale, por favor dígaselo, pero con convicción, ¿va? ¿Sí? ¿Me lo promete con convicción? Ok, dígale al que tiene a un lado: tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. ¿Sí? Sí, pues uno, ¿qué culpa tiene? Pues mal encarado uno, pues qué. Pero una sonrisa lo alivia, o sea, ¿verdad? Entonces, el padre hizo una gran celebración porque su hijo había vuelto a la vida. ¿Sabe? Eso pasa en el cielo también. Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. Y debemos de procurar que en el cielo siempre haya fiesta. Que siempre los pecadores nos arrepintamos y volvamos al corazón de papá y estemos con papá. Ese es el anhelo del Padre, que ningún hombre se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Ese es el anhelo del corazón del Padre. No existe otra cosa. Ahora, ¿cómo puedo aplicar todo esto en mi vida? Reflexiona hoy sobre tu propio arrepentimiento.
Reconoce hoy si verdaderamente te has arrepentido. Tú lo sabes. Dios lo sabe. Sí, como cuando vas con, sí te perdono. Ujú. Pero ahí te encargo que no vuelva a suceder. Y cuando tienes la oportunidad, es que tú hace 10 años me hiciste esto. Uno ya me habías perdonado. Si está aquí, tenemos que reconocer si verdaderamente me he arrepentido y empezar a reconocer ese amor incondicional de Dios en mi vida. Mira, hermano, qué hermoso es, de verdad, que puedas andar, no sé, a lo que te dediques en tu trabajo, en la escuela, a lo que hagas, y que tengas la seguridad de saber que tú estás bien con Dios. Porque a ver, yo le pregunto sinceramente hoy, si Cristo viniera hoy, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y digo eso, nos quedamos, mire, yo sí no quiero quedarme, porque después de lo que estudiamos en la línea del tiempo, los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, yo no quiero, Pregunta, ¿nos vamos o nos quedamos? Y repito, yo toco madera. ¿Y usted? Diga, también, pastor, no. Yo también no quiero, yo me voy. Y si no me agarro ahí de donde pueda, yo me voy con usted. No vaya a ser que... Y le digo una cosa, lo importante es reconocer a su pastor. Es bien importante. Porque unos creen que... no. Mire, hago un paréntesis aquí con eso. Bueno, doy otro puntito acá. Otra vez. La mujer es figura de la iglesia, ¿cierto? ¿Sí estamos bien? Ok. ¿Sabe cuál es la figura de un ministro o de un pastor? El camello. Pregunta, ¿Rebeca en qué iba montada? ¿En un caballo? En un camello. ¿Y quién presentó o quién trasladó a Rebeca con Isaac? El camello. Y la llevaba Eleazar, figura del Espíritu Santo, y la presenta con Isaac. O sea que el vehículo para que la iglesia llegue es su pastor. Por eso es importante que usted identifique a su pastor. Oh, ya se quedó serio, hermano. Y si no tenía pastor, pues yo quiero decirle que si usted quiere, yo puedo ser su pastor. Si usted quiere, porque da esa fuerza. Es solo si usted quiere. Ahora, ¿de dónde sacó Eleazar los adornos para la novia? Los traía en el camello. O sea que a través del pastor la iglesia es ataviada. O sea, no es el pastor el que la adorna, es el Espíritu Santo a través del pastor, porque el camello es el vehículo. Ya después hablaremos más de eso si quiere. Pero es bien hermoso encontrar todo esto ahí en la Escritura. Él te sigue esperando con los brazos abiertos, listo para perdonarte y celebrar nuestro regreso. Y yo te vuelvo a decir hoy, bienvenido a casa. Bienvenido al Señor. Amén. Dele palmas al Padre.
Y mire, y me voy a quedar corto de tiempo, pero no puedo dejar de pasar la lucha del hermano mayor. ¿Esto cómo funciona? Se lo voy a poner muy sencillo. El hermano mayor tuvo celos, porque cuando escuchó la música, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Es que tu padre hizo fiesta para tu hermano que regresó, y el hermano mayor se enojó, se llenó de celos. ¿Cómo? Si yo he estado con mi padre todo este tiempo y ni siquiera me ha hecho nada. Y mi hermano, que se fue por años, que le pidió la herencia, que lo malgastó, ahora pregunta, ¿cómo supo que lo malgastó? ¿Acaso el hermano mayor sabía qué estaba haciendo? ¿Y dónde andaba? Porque si dice no, ¿o no? Ay, hermano, mire, eso habla de los hermanos que tienen más tiempo en la iglesia, que ven que alguien va llegando, y en lugar de que le dé gozo de que lleguen y que Dios los empieza a levantar y a usar, entra a veces ese celo, y eso no puede ser. Y por lo menos aquí no está permitido eso. Aquí Dios va a levantar a quien tenga que levantar, y yo se los he dicho aquí. Y si usted no quiere, nada más le pido un favor: hágase a un ladito para que lleguen los que tengan que llegar. Y si no le gusta, perdóneme. Jesús lo hizo cuando estuvo hablando con sus discípulos y les hablaba de la Santa Cena: el que no coma de mi cuerpo, el que no beba de mi sangre. Y muchos dijeron: no, es dura palabra es esta, mejor nos vamos. Y Jesús, molesto, le dice a sus discípulos: ¿qué? ¿Y ustedes también? Órale. Y Pedro, ¿qué dijo? ¿A dónde más podremos ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Mira, hermano, aquí se lo he dicho, y los hermanos de la iglesia lo saben. Aquí servimos a Dios por amor y por gratitud, pero todo lo que hagamos y lo que hacemos se debe hacer con entendimiento, y sobre todo para darle la gloria a Dios, no a nadie más. Entonces no seamos celosos, honremos a Dios, amémonos los unos a los otros. Porque el hermano mayor tenía resentimiento con su hermano, porque él había mostrado pues cierta fidelidad, pero el padre le dijo: hijo, pero todo lo que hay aquí es tuyo, todo te pertenece, es tuyo también. Pero qué trabajo a veces cuesta reconocer que alguien venga, hermano. Es como si ahorita esto que está escuchándose otra vez del feminicida de Iztacalco, que ahora que sale el testimonio de la mamá, cómo fue apuñalada por este hombre cuando descubrió lo que había hecho con su hija. O sea, ¿qué pasaría si ese hombre se arrepiente de corazón y recibe a Cristo en su corazón? Nos puede gustar o no, podemos pensar que es una injusticia. Dios es amor y Dios es justo. Y sé que eso es duro, y lo digo con mucho respeto para la familia que lamentablemente padeció de esto, o de aquellas familias que lo padecieron. Pero el amor de Dios es tan grande que no alcanzamos a dimensionar hasta dónde llega. Por eso hoy que tú y yo lo conocemos, no desperdiciemos la vida que nos ha dado, los talentos que ha puesto en nosotros. Pongámoslo todo al servicio de Dios. No importa si es un talento, es igual de importante que 5, 10, 20 o aquel que tenga muchos más talentos. Para Dios, mira, hermano, para Dios, ¿qué cree que sea más valioso? ¿El que yo pueda estar predicando aquí, o mi hermano que está recibiéndolos en la entrada, o el hermano que hace el mantenimiento de la iglesia? Todos son valiosos, desde el hermano que recibe, desde los hermanos que hacen el aseo, desde los hermanos que preparan un alimento, desde la hermana que está aquí al pendiente, aunque luego la regaño, mi asistente personal. No, me ayuda mucho esta pequeña, es una bendición muy grande. Y cada uno de ustedes son una bendición.
Y entre más seamos, somos más fuertes. Y entre más nos sumemos con los dones que Dios nos ha dado, vamos a ser más fuertes. Yo se los he dicho aquí, yo los necesito a ustedes, pero también ustedes me necesitan a mí, porque lo que yo tengo, ustedes no lo tienen, pero lo que ustedes tienen, yo no lo tengo. Es ahí donde Pablo habla que somos un cuerpo en Cristo. Pero entonces vemos también la misericordia del Padre hacia el Hijo mayor. Entonces esta historia nos lleva a examinar nuestras propias actitudes también hacia los demás. No podemos ser jueces de los demás. Perdona a quien tengas que perdonar. Arrepiéntete hoy de lo que tengas que arrepentirte. Y busca a Dios de corazón. Búscalo. Mientras ahora puede ser hallado. Va a haber un tiempo donde la gente va a querer buscar de Dios y ya no va a haber. Si pudiéramos ver ahorita en lo espiritual, quiero decirle que el reloj profético de Dios está a punto de marcar las 12. El tiempo se está terminando. El tiempo se está acabando. La iglesia en cualquier momento puede ser arrebatada y tomada. En cualquier momento. Luchemos contra los celos, el resentimiento, la falta. Luchemos contra todo eso. Somos hoy desafiados a reflexionar sobre temas de arrepentimiento, amor y el amor incondicional de Dios. Hoy que celebramos Santa Cena, yo lo quiero llevar a que, si fuera necesario renovar nuestros votos con Cristo, lo pueda usted hacer. Pregunta obligada: ¿alguien de los que nos acompaña hoy no ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Todos lo han recibido en algún momento? ¿Ya invitaron a Jesús a entrar en su corazón? ¿Les gustaría invitarlo a entrar en su corazón? Es el primer paso. Invitarlo para que Él entre, gobierne mi vida y mi vida pueda empezar a ser transformada como la de ese hijo pródigo. Amén. ¿Sí le gustaría? ¿Te gustaría, hijo? ¿Cómo te llamas? Alejandro, bienvenido, Alex. ¿Te gustaría? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Para que me puedas decir: sí, pastor, lo amo en Cristo. Amén. Les pido que se pongan sobre sus pies y pueden pasar aquí al frente mientras los demás me ayudan, por favor. Me pasaron un papelito, por favor. Hay que hacer